Ya, a ver, entonces ahí vamos de nuevo. Ya, entonces del re vamos al do y vamos al mi. Vamos, ahorita voy a poner con tonos y semitonos, ¿ya? Entonces aquí habría un tono y aquí habría también un tono. El fa en cambio va a ir o a resolver. Esto se llama resolver, ¿no? Del fa va a resolver al mi. ¿Y qué distancia hay del fa al mi? Medio tono. Un semitono. Entonces, aquí, si iría del fa al sol, que también es otro punto de resolución, ¿qué distancia hay? Un tono. Un Un tono. tono. Entonces, tiene mucha más atracción al mi. Eso no quiere decir que no pueda ir al sol, ¿no? Pero la atracción que tiene el fa al mi es mucho más grande. Entonces, también puede ir hacia acá, pero va con menos fuerza porque la distancia de fa a sol es un tono. Sí. No olviden también que los cortos son las bases, ¿ya? Estos son como las bases. Ya, entonces ahora el la puede ir al sol o puede ir al do. Pero ¿cómo va el do? Pasando por el si, ¿ya? Y del si, de ley va a ir al do. Ya, ¿por qué sería esto? Porque si yo voy de la al sol, ¿qué distancia hay de la al sol? Tono. Un Un tono. Ya, si yo voy de la al si, ¿qué distancia hay? Un tono. tono. Un tono. Un tono. Pero ¿qué distancia hay del si al do? Medio tono. Un semitono. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando va de la al sol, tranquilamente va por un tono y puede resolver en sol. Pero ahora, si yo voy de la al si, voy por un tono. Pero como el si está a una distancia de semitono hacia el do, entonces eso auditivamente me va a decir no te quedes en si, pasa al do. Entonces eso es una forma auditiva que cómo el oído percibe esos movimientos melódicos. Entonces aquí podemos ver cuáles son las atracciones más fuertes. Uno, tres, Va cinco. al mi y del si al do. ¿Por qué? Porque hay una distancia de semitono. Tono. Aquí pongámosle también este como corto, ¿no? La octava también obviamente es un corto, o sea, un punto de resolución. Entonces, del fa siempre va a querer resolver al mi y el si siempre va a querer resolver al do. Alto. Entonces vamos a repetir un poquito esto de tónica. Subdominante. Y dominante. Y yo les repito porque a mí lo que me interesa es que aprendan, no simplemente que yo dé una clase. Entonces, o sea, yo realmente lo que me apasiona es que mis alumnos entiendan. Entonces, si ustedes no entienden, a mí me haría muy feliz que me digan, profe, no entiendo. Mencionó el salto de la afinidad que tiene más del sí a resolver a do, ¿no? Dijo que se Ay, ay, trataba ay. de... Lo que pasa es que cuando yo tengo, a ver, el la como no es punto de resolución, sino es un punto activo que quiere moverse hacia algún lugar. Entonces, el la puede moverse a dos lugares. Puede moverse al sol Claro. o puede Claro. moverse al sí. Entonces, cuando yo tengo de la al sol, tengo un movimiento de un tono.
Entonces, y como sol es un punto de resolución, entonces ahí se queda. Ahora, si yo me muevo al otro lado, si voy de la a si, entonces también tiene una distancia de la a si de tono. Pero cuando yo ya me encuentro en el si, este sí tiene mucha atracción hacia el do. Eso quiere decir que no se va a quedar en el si, sino va a pasar de la, va a pasar directamente el do. Por eso yo les puse esta flecha grande que simboliza que de la se va directamente al do. Mm, Entonces aquí puse dos flechas. Una flecha que de la va al si, pero en el si no se queda, sino va al do. Y cuando estamos en el si, ahí sí obviamente del si va al do. Del si también puede ir a la, pero no con tanta fuerza. O sea, los movimientos, cualquier movimiento puede darse, ¿no? Pero los movimientos que van a tener como que más fuerza son estos. Pero de ahí las melodías, como ustedes pueden ver, se van a cualquier lado. Ya, ahí sí está claro. sí, profe. Ya, entonces aquí dijimos que el acorde de tónica es el 1 y le poníamos como ejemplo que era el do. Y las notas del acorde de do son do, mi, sol. Pero dijimos que aquí hay, no solo es el 1, sino es el 3 menor y el 6 menor. Ya, entonces, ¿por qué es eso? Porque miren, do, mi, sol son las notas de reposo. El acorde de el 3 menor sería mi, So, sol. sí. Sí. Entonces, de igual manera, tiene estos de reposo, mi y sol. Es otra forma de verlo, ¿no? Entonces, si no se le puede ver de una forma, la vemos de la otra. No hay problema. Y el acorde de la tiene la, Do, mi. y mi. De igual manera, tiene dos notas de reposo, do y mi. Do, y mi. ¿Sí? Ya. Luego, el subdominante, en cambio dijimos que era el segundo. Vamos a ponerlo en orden. Segundo menor y cuarto. ¿Y cuál dijimos la característica para que sea subdominante? Que tenga el fa. Esa es una característica muy importante, eso nunca se olvide. Para que sea subdominante tiene que tener el fa, el cuarto grado. Bueno, en do el fa, ¿no? Pero en otras tonalidades, cualquiera que sea el cuarto grado. Sí, entonces aquí vamos a ponerle aquí un guión. Cuarto grado. No se olviden de eso. Tiene que tener el cuarto grado. Entonces aquí tenemos el re, tiene re, Fa. fa y la. Y la. Hasta ahí por lo pronto. Y el fa tiene fa, la y do. Do. ¿Sí? Entonces, para que sea subdominante, tiene que tener el cuarto grado. En este caso es fa. Esto es muy importante para la armonización menor. Van a ver que es súper importante esto. Ya, entonces no se olviden, les repito, el cuarto grado, que en este caso es fa, es la nota importante para que sea subdominante. Au. Ahora, el dominante, en cambio dijimos que estaba dado por el quinto grado y el séptimo grado. Sí. ¿Ya? Entonces, y vamos a hacer una fusión, ya, vamos a hacer para que vean una fusión que vamos a hacer. Vamos a unir el quinto con el séptimo. Entonces, ¿cuáles serían las notas del quinto grado? Sol en do. Sol, si, re. Pero le vamos a unir. ¿Y cuál faltaría? ¿Cuáles serían las notas del séptimo grado? Sí. Si, Sí. Sí. luego, Sí.
Sí, ya, sí, ¿qué más? Si, re, Y la última, Fa. si, re, fa. Fa, sí. Sí, re, fa. Ya, entonces, aquí en un solo acorde podemos fusionar los dos acordes, ¿ya? Y para los que ya sepan, este sol que tiene sol, si, re, fa, se le llama Sol 7. el sol 7, que es el 5-7. Ujú. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿por qué sol 7? Vamos simplemente a contar sol, la, si, do, re, mi y fa. El fa es del séptimo grado. Entonces, aquí tenemos, para que sea dominante, tiene que tener el séptimo grado como principal, pero también tiene que tener el cuarto grado. Y ahora vamos a hacer vamos a averiguar. De si a fa, ¿qué distancia en tonos tiene? De si a fa. Primero vamos a ver qué intervalo sería. Si, do, re, mi, fa. Es un intervalo de quinta. Pero, ¿cuántos tonos tiene de si a fa? Tono y medio. No, muy poco. ¿3 tonos? Ah, decir, perdón. ¿Tres tonos? ¿Cuánto? No escucho. ¿3 tonos? ¿Tres tonos? 3 tonos. Así. Entonces, de si a fa, el tritono. Acuérdense que una vez les dije el tritono tiene 3 tonos. En este caso, estamos viendo que un tritono se construye entre el cuarto grado y séptimo grado. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro experimento. Ahora vamos a ir de fa a si. Entonces, ¿qué sería? Fa. Bueno, y esto sería una quinta disminuida, está bien. O cuarta aumentada. Ya. Entonces está bien. Ya. Ahora les dije que esto sería si hacíamos de fa a si, ¿no es cierto? Ahora si hacemos al revés, le damos la vuelta de si a fa, ¿qué distancia habría? Vamos, si, primero contando qué intervalo sería. Si, do, re, mi, fa. Quinta. Una También quinta. una quinta. Quinta. ¿Y qué distancia hay en tonos? Tres tonos. También 3 tonos. Entonces, el tritono es un intervalo simétrico. Y eso se debieron haber dado cuenta cuando construíamos las quintas disminuidas que salía la misma nota. A veces con el enarmónico, pero salía la misma nota. Entonces, este es séptimo. Cuarto. Les estoy mareando. Bueno, esto es como concepto. Ya saben que vamos a repetir mucho porque vamos a repetir y a repetir hasta que ustedes sepan. Pero de otras formas, no de la misma forma, pero esto es la primera parte. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque el acorde dominante se caracteriza por tener un tritono. ¿Y este tritono dónde se ubica? Se ubica entre el cuarto y el séptimo, o el séptimo y el cuarto. No me interesa porque son simétricos. Intervalo simétrico. Oiga, profe, Dime. entonces dentro de la cadencia del tritono, ¿cómo funcionaría? No, explícame de mejor manera. No te entiendo. ¿Cómo sería? Ajá, por ejemplo, de una cadencia que ya sea plagada completa, ¿cómo funcionaría este tritono?
Ya vamos allá, ya. Ahorita estamos en la cadencia plagal, pero el tritono no funciona en la cadencia plagal, sino en la cadencia auténtica. Ah, La eso es lo que... auténtica es quinto primero o cuarto quinto primero. Por eso vamos a ver la siguiente clase, porque hoy ya se Ah, nos acabó bueno. el tiempo. Pero como concepto general ya les doy. Ya, lo que quería explicarles es que el dominante, la característica del dominante es que tenga el tritono. Y por eso ocupamos el acorde 5-7. Y este tritono que está en el cuarto y el séptimo es el que me da la resolución, me ayuda a resolver en la tónica. ¿Por qué? Porque la mayor atracción del fa está hacia el mi, que es parte del corto. Y del si, en cambio, al do. Y si yo tengo las notas, me resuelve del dominante, me lleva hacia el do, que es el primer grado, que es la máxima fuerza, y tengo el tercer grado, que en cambio me da la calidad si es mayor o menor. Esa es la razón por la cual el dominante me define la tonalidad de, de cualquier progresión armónica. ¿Entendieron eso? Ujú. Sí. Entonces esto es así bien bonito, ¿no? La armonía es súper interesante. Entonces, eso quiero que se lleven así bien grabado, que el dominante me define, y voy a ponerlo aquí, acá abajo. El dominante define la tonalidad. ¿Por qué? Contiene el tritono, os voy a poner para que se quede ahí como... Ya, entonces este tritono es el que eh, me ayuda a definir la tonalidad. Entonces, lo más importante, si lo más importante de un acorde dominante, ¿cuáles grados serían? 5 y 7. El cuarto y el séptimo. Sí, sí, sí. O sea, Cuarto y pero séptimo. en este caso, miren, cuando nosotros construimos el acorde de sol, cuando construimos, a ver dónde le hago. Cuando construimos el acorde de sol, si yo le veo como acorde de sol, la escala de do sería sol, si, Sí. Y re. re y fa. Pongámosle el Y sol fa. 7, ¿ya? El sol 7 pongamos. Porque el sol 7 se utiliza más que solo el sol. Ujú. Bueno, depende del género, ¿no? En géneros de pop se utiliza tranquilamente el sol, pero también se puede utilizar el sol 7. Pero ya si son rock and roll, blues, ya los 7 en cambio predominan bastante. O sea, el rock pop más que todo sería un sol. El rock como tal ya sería un sol 7. Pero bueno, luego iremos trabajando sobre estilos y todo. Ujú. Ahí también. Pero necesitamos perseverar en este curso. Si no perseveramos, ya nos perdemos de todo lo que pienso compartirles. Entonces, viéndolo como sol, esto sería 1, 3, 3, 5 5, y 7. 7. Entonces, miren, aquí tenemos el tercer grado que define la tonalidad. Hay 5 puestos. Digo una cosa y... 7. Entonces, el sí, que viéndolo de la escala, desde la escala, era Definición el mayor. era el séptimo grado. Viéndolo desde la escala, este es el séptimo grado. Y viéndolo desde la escala, este es el cuarto grado. Entonces, pero viéndolo como acorde, este es el primero, tercero, quinto y séptimo. Entonces, este es el tercero que define la tonalidad, que define el modo, si es mayor o menor. Y este séptimo define también una calidad que luego veremos. Pero entre estos dos determinan el tritono.
Sí. A ver, Dani. No olvide enviarnos, como siempre, la información por PDF, porque yo le saco copia y tengo una carpeta con toda la información tuya. Ah, sí, sí, ya saben cómo es mi forma de trabajo. Si me demoro un poquito, pero de ley les mando. A veces porque tengo que hacer otras cosas o así, pero siempre Tengo les una estoy mandando. O sea, si el acorde dominante sería como lo mismo que el tritono, ya que lleva el cuarto y séptimo grado. Ahí ya. Lo dominante es una función y lo que quiere decir es que define la tonalidad. De ahí, los elementos que intervienen, por decirlo así, en el acorde dominante, el más importante es el tritono. Esa sería como que la forma de verlo. Sí. Estamos hablando de música contemporánea, ¿no? Porque en la clásica, bueno, obviamente eso no existe, pues. Se lo utiliza, claro, o sea, se lo utiliza más como arpegio en la música clásica. Si tú analizas, no le definen tanto como acorde, sino camufladamente como arpegio, porque la Ajá, música clásica se basa mucho más en la melodía. ajá. Ajá, entonces en ese sentido, pero así como acorde era un poco mal visto. Pero hay compositores que sí ya lo utilizan, compositores más modernos. Los intervalos, si vamos a seguir haciendo. Acabamos la octava y empezamos a hacer entrenamientos. Estoy pensando en mandarles audios para que ustedes distingan qué intervalo y ahí ponen una pequeña partitura, qué intervalo sería. De unos tres intervalos así por día, no mucho, o 5 máximo. Ya ahí estoy en eso. Ya, listo. Entonces, Dale, profe, tengan gracias. una buena noche. Gracias, Igualmente, profe. Gracias. Adiós a todos. Chao, Bueno, profe, muchas gracias. Que descansen. igualmente.